Crecí con Trader como novios de la infancia. Cuando se acercaba el examen de admisión a la universidad, me obligó a ceder el cupo garantizado para su hermanastra. El día del examen, la persona sentada detrás de mí hizo trizas mi examen. Y mis calificaciones fueron invalidadas. Tras difundirse la noticia, esa persona incluso lloró y afirmó que lo había estado acosando todo el tiempo. Y que había recurrido a medidas extremas solo después de sufrir una larga tortura. De repente, una ola masiva de violencia en línea me azotó. Mis padres también estaban cada vez más decepcionados conmigo. Sintiéndome impotente, salté de un edificio y me suicidé. Sin embargo, su hermanastra no se vio afectada en absoluto. No solo dio un salto de clase, sino que también alcanzó la cima de su vida de un plumazo. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día en que Trader me invitó a salir. Phoenix. Tus calificaciones ya son lo suficientemente buenas como para entrar a la Universidad de Tinshui y a la Universidad de Pekín. Solo dale el cupo garantizado a Viper. Dijo Trader mientras me tomaba la mano bajo la farola esa noche. Mis padres son directores de escuela. Y es obvio para todos a quien le corresponderá el cupo de admisión garantizado. Trader lo sabía y deliberadamente ignoró a mis padres y me suplicó directamente. Estaba seguro de que le obedecería. Y así fue. Hice lo que me pidió. Primero, al dirigirme a Felblae, quería confiar en mi propia fuerza para entrar en la Universidad de Tinshui y la Universidad de Pekín y deshacerme de los prejuicios. Segundo, aún había una deuda de gratitud pendiente entre Trader y yo. Así que lo confirmé con él. Trader. Te lo prometo, te lo prometo. Pero la deuda que te debo quedará saldada por completo. Las cejas, antes relajadas, de Trader se fruncieron de repente. Y su tono era ansioso. Phoenix. ¿Cómo puede algo tan insignificante considerarse un pago? En fin, ve a la sesión de Silwan. Con tus calificaciones. Entrar a esas universidades es pan comido. Tenemos una relación muy buena. Y tú aún así parecía darse cuenta de que había dicho algo mal. Pero su tono seguía sonando natural. Negué con la cabeza y lo interrumpí. El examen de admisión a la universidad. Una nota crucial en la vida. Ya es suficiente para saldar mi deuda contigo. Además de todo lo que me pediste que hiciera antes. Estará a mano. Por lo demás, no hay margen de negociación respecto a la entrada garantizada. Trader dudó en hablar. Su mirada al mirarme estaba llena de decepción y tristeza. Finalmente rumbo a Felblae Apsai. Asintió. Phoenix. Pensé que era entre nosotros. Nunca nos importó la recompensa por nuestros esfuerzos. Ya que siempre has considerado nuestra relación como una transacción. Entonces te concederé tu deseo. Que Víbora tenga la entrada garantizada. Y estaremos a mano. Se fue desanimado. Al llegar a casa, les expliqué a mis padres el asunto de la entrada garantizada. Sin embargo, mis padres, normalmente de mente abierta, se mostraron inflexibles en este asunto. No quería que me llamaran la princesa del director. Ya no quería vivir bajo la sombra de mis padres, ni siquiera en la universidad. Después de una gran discusión, hice una huelga de hambre para protestar. Finalmente Genning cumplió mi obsesión. Logré que mis padres aceptaran. Me sentí completamente relajado y me dediqué a repasar y consolidar mis conocimientos. Estaba decidido a demostrarles a todos en la sala de exámenes de Ferris que todos los primeros puestos que había conseguido en el grado durante los últimos 3 años no se debían a mis contactos. Y que los profesores me calificaran con más indulgencia. Fue el resultado de mi propio esfuerzo. Fue el fruto de mi estudio día y noche. Como si hubiera estado estudiando con el pelo atado a la viga y apuntándome el muslo con una lezna. Era el monumento que había tallado trazo a trazo. Con determinación. Entré en la sala de exámenes. Cuando se repartió el examen, lo hojeé completo. Igual que cuando solía hacer ejercicios de práctica. Enseguida me puse en forma y escribí con gran fluidez. Sin darme cuenta. Sonó la campana para los últimos 15 minutos. Y aún me quedaba un poco de la conclusión de la composición por escribir. En ese momento,
De repente mi hoja de examen fue tirada hacia atrás. Seguía aturdido y no reaccioné. Ya se habían oído varios gritos y jadeos. Descanse en paz, un mal presentimiento me invadió de repente. Pero no miré atrás de inmediato porque aún tenía que cumplir con las reglas del examen de admisión a la universidad. Pero el supervisor se movió. Su rostro estaba lleno de conmoción y pánico. Al pasar junto a mí, un destello de compasión brilló en sus ojos. Solo entonces miré hacia atrás, junto con su mirada. Mis 3 años de arduo trabajo se habían convertido en pedazos de papel esparcidos por el suelo. Lo que siguió fue un caos. No recuerdo con claridad cómo sacaron a esa chica de la sala de reconocimiento. Ni el estado de ánimo en el que me encontraba allí durante los últimos 15 minutos. La enorme conmoción del cambio repentino me impidió aceptarlo de golpe. Y no me fue nada bien en las asignaturas posteriores. La noticia de que alguien había roto su examen en la primera convocatoria del examen de admisión a la universidad se había extendido por todo el país. Mis padres. ¿Quién se enteró de la noticia? Me protegió bien, ya que los reporteros no pudieron encontrarme. Se giraron para entrevistar a la chica que había roto el examen. Era una chica que no me causaba ninguna impresión. Su expresión de asombro inicial se transformó en una expresión de lástima al ver la cámara. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y mintió temblorosamente. Yo no lo hice a propósito. Simplemente fui impulsiva. Fénix me ha estado acosando durante 3 años en la preparatoria. Confía en sus padres, que son directores de la escuela. Durante 3 años enteros. No he dormido en una cama limpia ni una sola vez. Cada vez mi cuaderno desaparecía sin dejar rastro. Tartamudeaba al relatar mis malas acciones. Esta mentira nacional transmitida hizo que la noticia se extendiera aún más rápido. Incluso antes de que llegara a casa. Los números de teléfono y las direcciones de toda mi familia ya se habían hecho públicos en Internet. Incluso los vecinos negaban con la cabeza con desdén y llamaban a sus perros para que se alejaran cuando pasábamos. Mis padres, naturalmente, no creyeron su historia parcial y pidieron a la escuela que aclarara el asunto. Sin embargo, la escuela, que por lo general era eficiente en el sector lechero, no dejaba de poner excusas. Solo repetía cosas como, en 3 días. Pronto estará hecho, habiendo cumplido mi obsesión. Y ya casi estaba. La excusa fue que el examen de admisión a la universidad aún no había terminado. Me quedé en casa aturdido. No me atrevo a abrir las ventanas. Mirar el móvil. Y mucho menos salir. Incluso hice que el precio de las acciones de la empresa de mis padres cayera. Un día, cuando mi madre regresó, un conductor radical la reconoció y cambió de carril a propósito para obligar a mi madre a detenerse en medio de la carretera. Luego se bajó del coche y gritó: «Vengan a echar un vistazo. Esta es la madre de la niña acosadora. Es directora de escuela. Bueno. Incluso conduce un BMW. ¿Acaso tener dinero te hace tan grande? Incluso con dinero, no puedes criar a un hijo decente. Las mujeres no deberían ser muy buenas para ganar dinero. De lo contrario, sus hijos no recibirán educación». Mi madre estaba tan enfadada que temblaba. Los curiosos la trataban a ella y al coche como si fueran un espectáculo secundario. Pero ella era una persona íntegra y no podía salir del coche y regañarlo en plena carretera. Solo pudo esperar pacientemente hasta que llegaran las fuerzas del orden. El camino quedó despejado. Y mi madre no pidió indemnización, sino que detuvo al hombre durante medio mes. Pero este incidente también impactó mucho a mi madre. Estaba tan enojada que le dolió el hígado durante varios días. No podían evitar mirar sus teléfonos y computadoras. Así que solo podían seguir ocupándose de asuntos oficiales mientras se enfrentaban a innumerables rumores y difamaciones a diario. Al principio quería intentar empezar de cero. El conocimiento seguía siendo mío. Y no podían borrarlo ni quitármelo. Pero todos los sonidos relacionados con el papel se habían convertido en mi pesadilla. El crujido de las páginas al pasarlas. El silbido de las uñas arañando el lomo del libro. Y el sonido más familiar de todos,
el roce de la punta del bolígrafo contra el papel mientras escribía. Intenté superarlo. Pero cuanto más lo ignoraba deliberadamente, más claro se volvía. La asfixia de todas direcciones y la omnipresente opinión pública me acosaron a la vez. Me hundieron en el abismo. Hasta que el traidor me invitó a salir después de mucho tiempo. Aunque mis padres estaban cansados, seguían preocupados por mi situación. Como no había salido de la habitación en casi un mes, le pidieron a un buen amigo que me sacara a escondidas. Me quejé en secreto de mis padres por entrometerse. Que la cegadora luz del sol disipó parte de la oscuridad de mi corazón. Pero al segundo siguiente, cuando vi a la gente junto al traidor, no pude sonreír en absoluto. Oye, traidor. Tienes buena memoria. Casi olvido que había una estudiante tan destacada en nuestra clase. ¿No quedamos en que los que íbamos a entrar en universidades importantes cenaríamos juntos? ¿Por qué la invitaste? Es innecesario. Víbora, detrás del traidor, interrumpió la conversación con una leve sonrisa. ¡Ay! Deja de hablar. Chicos. Si Fénix no me hubiera dado la entrada garantizada, ella también podría estar con nosotros. Alei se burló distafonialmente. Solo podía confiar en la entrada garantizada. Sin ella. Ella no es nada. En los 3 años de preparatoria, realmente creía que era algo. Incluso hicimos una apuesta para ver cómo le iría en el examen de admisión. Al final, su examen se rompió. Es tan aburrido. Para pasar desapercibido, me abrigué bien con el calor veraniego de casi 4 grados. Pero aún así, no pude evitar que me corriera un sudor frío por todo el cuerpo al oírlos calumniarme sin miramientos. Traidor. Si me invitaste a salir solo para que tus buenos amigos se rieran de mí en mi cara. Entonces te juzgué mal. Dije. Reprimí las náuseas y me di la vuelta para irme. Traidor estaba a punto de acercarse y agarrarme. Pero Víbora tomó la iniciativa y se levantó. Hermano, déjame hablar con Fénix. Debe estar culpándome por quitarle su cupo garantizado. Iré a disculparme con ella. Dijo el traidor preocupado. No la malcríes. Ha sido así desde niña. Siempre siendo mezquina. Cuando recuperé la cordura. Ya estaba en la azotea del edificio. La voz de Viper sonó detrás de mí. Gracias. Fénix. Tu cupo garantizado me ayudó mucho. Me giré y la miré sin emoción alguna. Al ver que no reaccionaba, ella siguió hablando sola. Pero no debiste haberlo hecho. No debiste haber avergonzado tanto a mi hermano. Estaba aturdido cuando regresó ese día. Cuando le pregunté qué le pasaba. No dijo nada. Debes ser tú. Debiste haberle hecho algo a mi hermano para que estuvieras dispuesto a renunciar a la entrada garantizada. Hice arreglos especiales para que alguien rompiera tu examen y te difamara. Cualquiera que entristezca a mi hermano merece morir. HMPH. La familia traidora ya es la directora de escuela más importante. Las acciones de tus padres han caído una y otra vez. ¿Cómo podría la escuela defenderte? ¿Qué se siente que te regañen en la cara? En fin, voy a vender la sesión web. Después de que se sepa la verdad, tu vida ya estará arruinada. Ja 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 ja. Saqué la grabadora de mi pecho sin hacer ninguna expresión y presioné el botón de pausa. Oh. La expresión de Viper se retorció al instante. Se abalanzó sobre mí con fiereza. Pero yo, con decisión, retrocedí un paso. La grabadora estaba protegida en mis brazos y no sufriría ningún daño. Gracias a ella. La verdad pronto se revelaría. Y mis padres pronto saldrían de esta época oscura. Pero tenía razón. Mi vida ya estaba arruinada. Pero mientras muriera así, su vida tampoco sería fácil. Bajo su mirada aterrorizada, cerré los ojos con calma. Pero aún así, realmente no estaba dispuesto. Fénix. Tus calificaciones ya son lo suficientemente buenas como para entrar a la Universidad de Tinshui y a la Universidad de Pekín. Solo dale el cupo garantizado a Viper. Esas palabras familiares resonaron en mis oídos.
Abrí los ojos y me quedé atónito. Inmediatamente me quité de encima la mano del traidor. Lo primero que hice fue darme palmaditas por todo el cuerpo para ver si me faltaba alguna parte. Lo segundo que hice fue darme la vuelta e irme, ignorando por completo las llamadas del traidor. El traidor se puso nervioso y me agarró la muñeca otra vez. Medio suplicando, medio forzando, Fénix. Esta es la última vez. ¿De acuerdo? Piensa en el campamento de verano de primaria. Fuiste a ver las luciérnagas a escondidas por la noche y te caíste de un acantilado. Fui yo quien te encontró y te sacó paso a paso. Me alegra mucho tenerte como amigo. ¿No deberían los amigos comprenderse y ayudarse mutuamente? Tus calificaciones siempre han sido las mejores. Entrar a la Universidad de Tinshui y a la Universidad de Pekín es pan comido. Simplemente dale la cuota de recomendación a Viper. Después del examen de admisión a la universidad, prometí encontrar tiempo para ir a Sichuan a apostar contigo. Aunque no tenía intención de escuchar sus tonterías y no quería hablar más con él por el momento. Quedarme ahí parado, sin saber qué hacer, solo desperdiciaría mi valioso tiempo de repaso. Escondí mis emociones en lo más profundo de mi corazón y forcé una sonrisa educada. Les prometo que la decisión final aún está en manos de mis padres. Haré todo lo posible. Al oír esto, el traidor me soltó la mano inmediatamente. Fénix. Sabía que definitivamente me ayudarías. Siempre y cuando. Preciosa hija. Habla. Seguro que la tía y el tío estarán de acuerdo. Está bien. Me voy a casa ahora. Es broma. Si no lo hubiera vivido antes, también habría dado por sentado que mis padres accederían a mi petición. Después de todo, no es un problema para mis notas. Simplemente no esperaba que Viper me odiara tanto como para encontrar a alguien que rompiera mi examen durante el examen de admisión a la universidad. ¿Qué dijo de nuevo? ¿De verdad se avergonzó la traidora después de conocerme? ¿Sospechaba lo que le dije o le hice? Al recordar esto, no pude evitar detenerme en seco. De alguna manera. Seguí la espalda del traidor. Incluso en mi vida anterior. No creo haber dicho nada demasiado duro. No puede ser que solo porque dije que renunciaría a la cuota y que estaríamos a mano lo molestara. ¿Verdad? ¿Se enoja tan fácilmente? Entonces me conviene ver si hay algo más que pueda hacerlo perder los estribos. Después de cambiar de rumbo, la figura del traidor se detuvo. Rápidamente me encogí en la oscuridad. Me llevó un tiempo distinguir que quien estaba frente a mí era Knight. Me quedé atónito. ¿No estaban siempre en desacuerdo? El segundo joven amo de la familia Liu es un conocido playboy. Y también tiene una cuota de recomendación. Es una noche oscura y ventosa. ¿Será que el traidor ha ideado un plan B y va a pedirle a Knight una cuota de recomendación? Descarté rápidamente esta idea absurda. La influencia de la familia Liu ya es militar y política. Los hijos de familias de negocios somos como advenedizos ante ellos. ¿Cómo se atreve el traidor a tener esos pensamientos? ¿Qué haces aquí?, preguntó el traidor con tristeza. Pero había un claro rastro de pánico en su tono. Aunque estaba un poco lejos, la noche era muy tranquila, sin nadie alrededor. Así que podía oír su conversación con claridad. Knight sacó un fajo de documentos de su uniforme escolar y sonrió con tono contencioso. ¿No me pedías siempre pruebas? Bueno. Aunque pasó hace mucho tiempo. ¿Adivina cuántos testigos encontré? El traidor retrocedió al instante. Parecía asustado y con ganas de correr a por los documentos. Afortunadamente. La parte crucial fue un poco vaga. Y no entendí lo que decían. Estudiante Liu. Lo que ocurrió en nuestra infancia ya es cosa del pasado. Aunque se encuentren testigos, eran apenas unos niños en aquel entonces. Sus testimonios y recuerdos no son fiables. Ah, sí. ¿Así que por fin lo admites? Su rostro emergió de repente de la zona iluminada por la farola. Proyectando una sombra, al menos. Solo te digo esto. En cuanto a por qué me costó tanto encontrar todo esto, es natural revelar la verdad. No me importa si son reales o falsos.
Jóvenes o viejos. Quienes engañan a las mujeres nunca tendrán un buen fin. Espera a que mañana te descubra. Después de decir eso sin importar la expresión o reacción del traidor, se quitó el uniforme escolar con indiferencia y se fue. El traidor, que al principio estaba de buen humor. De repente me sentí desanimado. Lo vi sacar su teléfono. Escribió algo y luego lo borró. Seguía deslizando la pantalla. Y finalmente, frustrado, me rendí. Cuando lo vi irse, yo también me di la vuelta y me fui a casa, sin poder contener la sonrisa. ¡Ay, Dios mío! Sin querer, escuché un gran secreto. No esperaba que este cabrón aún tuviera remordimientos. Hizo que esa víbora loca viniera a por mí. Esta vez, sin duda, los condenaré eternamente. Les daré una bofetada a todos. Al día siguiente, tras haber cumplido mi obsesión, tuve una conversación seria con mis padres sobre la recomendación y luego fui a la escuela felizmente, como siempre. Mientras reflexionaba sobre mis pensamientos rebeldes de mi vida anterior, tomé asiento. El traidor y la víbora entraron al aula uno tras otro. El primero me miró instintivamente, pero yo ni siquiera lo miré. Este último se llevó toda la arena y empezó a conversar conmigo. Hermana Fénix. Ya tienes la recomendación. Pero sigues viniendo tan temprano a clase. No importa si te relajas un poco. En mi vida anterior, no solo tuve una gran pelea con mis padres y estaba de muy mal humor. Además, tras escuchar sus palabras sarcásticas, me enojé mucho y respondí de inmediato. Todavía puedo entrar a una buena universidad sin la recomendación. Solo estás holgazaneando y dejando que tu hermano limpie tu desastre. ¿Qué derecho tienes a hablarme así? La cara del traidor cambió. Estaba a punto de hablar cuando lo interrumpió la voz agraviada de víbora. Hermana Fénix. No esperaba que menospreciaras tanto a alguien como yo con malas notas. Sí. No tengo tanto poder ni tanto dinero como tu familia. No tengo padres que sean miembros de la junta escolar que me ayuden a conseguir la recomendación. Tampoco tengo los recursos para contratar a los mejores profesores particulares para clases individuales. Pero también he estudiado mucho y me he esforzado por progresar en la escuela. Al decirme esto, también tengo mi dignidad. ¡Guau! Con lágrimas en los ojos, salió corriendo del aula. El traidor incluso se fue con las palabras: «Es cierto que eres una princesa de la junta escolar», y la siguió. Los demás compañeros de clase también se volvieron fríos conmigo. Unas niñas vándalas se burlaron a mi lado. Siempre he dicho que es arrogante. ¿Quién sabe cómo la califica la profesora cada vez que saca el primer puesto? ¿Estás loco? Sus padres son miembros del consejo escolar. Te expulsarán si te atreves a decir tonterías. Lo que dijo la maestra es totalmente cierto. Las cualificaciones académicas y el carácter son dos cosas distintas. Fíjense en nuestra mejor estudiante. Cuánto nos menosprecia. En ese momento estaba lleno de ira y me daba pereza defenderme por un asunto tan trivial. Así que en un ataque de ira, volví corriendo y me puse en huelga de hambre para obligar a mis padres a cancelar mi cuota de recomendaciones. Ahora que lo pienso, víbora me indujo a decir las palabras que quería que dijera hace mucho tiempo. Y luego las distorsionó y malinterpretó. Esto no solo me convirtió en la persona arrogante e incompetente que decían que era. Confiar completamente en mis padres. Pero también estableció la imagen inocente de Viper como una flor blanca. Además, tendió una trampa para la acusación final de ciberacoso en mi contra. Que ningún compañero de clase me defendiera por iniciativa propia. Todo esto fue obra de víbora. Y sus ataques y hostilidad se originaron en este idiota. El traidor. Lo curioso es que siempre obedecía al traidor. Solo porque esto me salvó la vida. No esperaba que ambos hermanos pensaran que estaba realmente interesada en él. Uno quiere manipularme el resto de mi vida por el favor de salvarme la vida. Y el otro recibió mi favor, pero a cambio, Rue y mi vida. Realmente desperdicié mi cuota de recomendaciones. Habría sido mejor dársela al estudiante de último año de la escuela que a estas dos bestias. Con tantos pensamientos rondando mi mente,
Volví al presente y le sonreí al hipócrita víbora. Ya sea que haya una recomendación o no, el examen final de admisión a la universidad es el momento de demostrar tus verdaderas habilidades. Si quieres ganar algunos puntos más, puedes madrugar y leer conmigo. Te enseñaré mis métodos de estudio únicos. Víbora. ¿Qué esperaba que me negara? Abrió los ojos de par en par, sorprendida. Pero pronto se dio cuenta y frunció el ceño con terquedad. Dijo, la hermana Fénix se está burlando de mí otra vez. Sabes muy bien que mis notas no son tan buenas como las tuyas. Solo faltan unos 20 días para el examen de admisión a la universidad. Y sigues burlándote de mí así. Eres tan... Dejé de mirarla y en su lugar, saqué los materiales que había ordenado la noche anterior del cajón de mi escritorio y grité a gritos compañeros. Estos son los puntos y tipos de preguntas de puntuación más completos y frecuentes en chino que he resuelto tras 3 años de exámenes. Cada pregunta es la esencia de la esencia. Solo hay 20 copias disponibles. Son gratis. Todos estaban confundidos y no sabían por qué yo, que normalmente no hablaba mucho, de repente cambié de opinión y estaba regalando materiales. Al ver que nadie me prestaba atención, Viper mostró un destello de orgullo en sus ojos y rápidamente recuperó su apariencia vulnerable y delicada para persuadirme. Hermana Fénix. Sé que valoras mucho las calificaciones. Pero no puedes usar esas cosas al azar para tratar con tus compañeros. Alei entró al aula justo en ese momento. Tras comprender lo que pasaba, se burló y dijo, ¿acaso un buen estudiante tiene un corazón tan bondadoso? Dame una copia. Quiero ver qué trucos estás haciendo. Es un genio de una familia común y corriente. Siempre le ha resultado insoportable que tenga tantos recursos educativos y haya ocupado el preciado cupo de admisión garantizada. Lo más probable es que Viper lo haya estado instigando entre bastidores, bajo su sarcasmo velado. Al principio, todos esperaban que Alei me diera una bofetada. Pero su expresión se tornó cada vez más seria y sorprendida mientras revisaba los materiales en detalle. Viper no se dio cuenta de este detalle y repetía, Alei. No tienes por qué tener miedo. Aunque la hermana Fénix tiene contactos en su familia, no te hará nada si dices la verdad. Estas cosas que se inventan a la ligera no valen nada. ¿Me puedes dar otra copia? Viper dejó de hablar y nos miró con incredulidad. Incluso quiso venir a llevarse mis materiales. Retrocedí un paso. Y Alei tomó la iniciativa de interponerse entre nosotros. Repitió, estudiante Fénix. ¿Podrías darme una copia más, por favor? Tengo un buen amigo que también la necesitará. Sonreí levemente, por supuesto. Pero no puedes difundirla sin mi permiso. Alei asintió repetidamente. Y había un entusiasmo incontrolable en sus ojos. No te preocupes. Sin duda conozco el valor de estos materiales. Cuanta más gente los conozca, mayor será la presión competitiva. Si no lo hubieras anunciado ya, habría querido quedarme con las 20 copias. Muchas gracias. Tomó la otra copia y se fue a toda prisa. Supongo que iba a dársela a su amigo. Después de que se fue, el aula silenciosa se volvió tan animada como el agua hirviendo. Todos corrieron a mi lado. Fénix. Nunca te he calumniado ni insultado. Dame una copia. Seré tu sirviente después del examen de admisión a la universidad. Fénix. Tengo una familia que mantener y una familia numerosa que depende de mí para ingresar a una universidad importante. Dame una copia para aprender. Prometo que solo la estudiaré a escondidas. Las 18 copias se las llevaron rápidamente. Quienes los recibieron estaban encantados. Y quienes no, decepcionados. Añadí que solo quedan unos 20 días. Estos materiales pueden aumentar tu puntuación en 10 puntos, aunque sea de forma conservadora. Quienes no los hayan recibido no se preocupen. Si están dispuestos a leer conmigo por la mañana, también puedes conseguir esos 10 puntos. Ahora todos aplaudieron, ignorando por completo mi mala imagen anterior. Añadí una última frase. También ordenaré los materiales de las asignaturas restantes lo antes posible. Es una lástima que fuera por la obstrucción de mi compañero Viper.
Podría haberles dado a todos estos materiales antes. Ya lo intenté una vez. Pero parecía que no mucha gente estaba dispuesta a revisar los puntos de conocimiento que resolví. La expresión de Viber cambió al instante. ¿Cuándo te detuve? La interrumpí de nuevo. ¿No acabas de decir que mis materiales se inventaron sin pensar? ¿O podría ser que lo dijiste a propósito porque quieres apropiártelos? De repente todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La pequeña delincuente de la vida anterior se burló con enojo. Con razón has estado hablando mal de Fénix delante de nosotros. Así que querías desfalcarlos todos tú solo. ¿Verdad? Es cierto que no se puede juzgar a una persona por su apariencia. Quienes tengan los materiales deberían vigilarlos. No dejen que Viber los robe, los arrebate ni los destruya. En cuanto se pronunciaron estas palabras, quienes tenían los materiales los ocultaron rápidamente. Y sus miradas al mirar a Viber estaban llenas de sospecha y asco. Viber estaba tan enfadada que ya no podía mantener su imagen de niña inocente. Ella pateó con fuerza, se desplomó hasta las lágrimas y salió corriendo. Pero esta vez, Traidor no salió corriendo tras ella. En cambio, se acercó a mí. Fénix. Dame a Viber y a mí más copias. Podría considerarse una disculpa. Yo. ¿Otros compañeros que no consiguieron los materiales? Antes de que pudiera empezar a regañar, los compañeros ya habían empezado a regañarme. Traidor. ¿Estás loco? ¿Por qué Fénix debería disculparse con Viber? Si no fuera por el arrebato de Viber, ya tendríamos los materiales exclusivos de los mejores estudiantes. Es más apropiado que Viper se disculpe con el mejor estudiante. ¿Por qué deberían conseguir copias? Ya se dijo que solo hay 20. Si quieren más, tienen que unirse a la lectura matutina. ¿Qué clase de actitud es esta? Quieres prestigio y beneficios, y además quieres obtener algo a cambio de nada. Asqueroso. El traidor estaba tan avergonzado por lo que dijeron que se dio la vuelta y me secuestró moralmente. Fénix. Una vez te salvé la vida. ¿Ni siquiera me darás una simple copia de los materiales? ¿Así tratas a tu salvador? Nadie esperaba que hubiera una historia así entre nosotros. Y al instante guardaron silencio, esperando mi respuesta. Les sonreí con frialdad. Había usado esto para chantajearme durante 10 años. Desde encubrir sus peleas y riñas hasta lidiar con sus líos amorosos. Desde ayudarlo a engañarlo y asumir la culpa. A darme incondicionalmente por él. Parecía creer de verdad que debía obedecerle toda la vida. Y también creía que siempre sería el Fénix con el que jugaban sus hermanos. En el pasado, no quería darles a otros la oportunidad de chismear y convertirme en el ingrato de los traidores. Así que nunca tomé la iniciativa de mencionar lo que había hecho por él. Pero ahora mis ojos se pusieron rojos. Claramente llegamos a un acuerdo anoche. Hablaré con mis padres para intercambiar la entrada garantizada por Viper. Y tu favor de salvarme la vida será recompensado desde entonces. ¿Por qué sigues molestándome? ¿Solo porque soy fácil de tratar y puedes manipularme? Las expresiones de todos se volvieron muy interesantes de repente. Menudo chisme. Y este chisme fue realmente impactante. El cupo garantizado para el examen de ingreso a la universidad equivalía a un respaldo para el momento decisivo de la vida. Era más que suficiente comparado con el favor de salvar una vida. Obviamente el traidor no esperaba que yo expusiera esto. Pero en la situación actual, no tuvo oportunidad de discutir. Solo podía escabullirse primero y pensarlo después. Pero justo cuando logró abrirse paso entre la multitud y llegar a la puerta, se topó con la persona que menos quería ver. Knight lo agarró y lo llevó al podio. No te apresures a huir. Aún queda el asunto de tu favor al salvar una vida, algo que no se ha aclarado lo suficiente. Cállate. El director de grado y la directora aparecieron juntos en la puerta del aula. Con Víbora llorando detrás de ellos. Miré el reloj en la pizarra. Ya eran las 6:30. Y había empezado la hora de estudio individual de la mañana en la escuela. Los demás compañeros tomaron asiento uno tras otro. Traidor y caballero fueron separados.
El director reprendió levemente a Traidor y les pidió que regresaran a sus asientos. El director de grado sacó a Knight a rastras de la oreja. Se oían vagamente palabras como: tienes las agallas de armar jaleo en otra clase. Les diré a tus padres que vengan a recogerte. Y me vas a volver loco. Mis compañeros y yo teníamos la misma curiosidad por saber quién era el director de curso. Pero pronto la importancia de estudiar superó nuestras mentes chismosas. Unos días después. El día en que se suponía que se anunciaría el cupo de exención de posgrado. La escuela anunció que, para evitar fluctuaciones excesivas en la mentalidad de todos los candidatos, se pospondrá el anuncio del cupo de exención para posgrados. Se espera que todos los candidatos puedan evitar las distracciones y prepararse con seriedad para el examen. Últimamente el traidor ha estado intentando por todos los medios molestarme. Pero los compañeros de clase, a quienes les había presumido con los materiales, lo hicieron retroceder. Para mi sorpresa, había una carta en el cajón de mi escritorio. La hoja de papel era el examen que la escuela distribuía uniformemente. Y la letra estaba un poco desordenada. Me pedía que fuera al pequeño jardín junto al antiguo muro de poesía antes de que terminaran las clases hoy. Diciendo que había algo muy importante que decirme. Recordé que también había recibido esta carta en mi vida anterior. Pero en ese momento, impulsado por la presión, estaba tan concentrado en mis estudios que consideré esta carta como una carta de amor, o algo similar. La tiré a la basura sin siquiera mirar el reverso. Más tarde, la víbora de mirada aguda lo sacó y, después de leer la mitad, dicho con significado: oh, hermana Fénix. Aunque ya te hayan decidido internamente por algo, no deberías seguir tratando con personas de origen desconocido en este momento crucial. Los compañeros que oyeron esto tuvieron una impresión aún peor de mí. Y llegó incluso a oídos del profesor más tarde. El profesor me dio media hora extra de reprimenda después del estudio individual de la tarde. Pero esta vez lo leí con atención sin perderme ni una sola palabra. La firma al final era del personaje Lu. Entendí de inmediato. Es de noche otra vez. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es una carta de amor escrita al dios del conocimiento? Spark se me acercó de un salto y la miró con curiosidad. Mi nueva compañera de escritorio, que siempre había estado entre las 10 mejores del curso, fue asignada a sentarse a mi lado por su enérgica petición. Tenía la sospecha razonable de que quería ser la primera en conseguir mis materiales ordenados estando cerca de mí. Se decía que incluso tenía una pequeña prueba con un lay para esto. Quien obtuviera la mejor puntuación tendría la oportunidad de ser mi compañero de escritorio. Con sus bromas mi nivel había ascendido de estudiante destacado a un dios del conocimiento. Sonreí. Doblé el papel de carta y lo guardé. Probablemente. Solo son los últimos días. Es normal estar un poco distraída. Spark hizo un puchero. Y con destreza sacó un trozo de chocolate de su cama y me lo metió en la mano. El encanto del dios del conocimiento es, por supuesto, irresistible. Pero si te preocupa, llámame cuando quieras. ¿Qué encanto? ¿De qué hablas? La voz del comerciante llegó desde un costado. Aunque el cupo garantizado de entrada no se había anunciado hoy. Habían corrido muchos rumores en privado. Los más populares fueron que Fénix no está en el cupo de exención de posgrado. Y Viper se hizo el tonto y consiguió la admisión garantizada. Después de todo, había dicho personalmente hace unos días que cambiaría la cuota. Así que Trader parecía estar de muy buen humor ahora, después de que todos lo trataran con indiferencia hace unos días. Incluso había hecho un viaje para demostrarles quién era el número 1. Ahora parecía ser el quien tenía la entrada garantizada. Spark frunció los ojos sin palabras. ¿Qué te importa? Ve a charlar con tu hermana del té verde. No molestes a nuestro dios del conocimiento. La cara del comerciante se puso fea al instante. Pero cuando pensó que me había dado por vencido. El cupo de entrada garantizado. Forzó una sonrisa. Vine a agradecerle a Fénix. Siempre supe que eres una buena chica que cumple sus promesas. La entrada garantizada de Viper es gracias a ti.
Aún te prometo el viaje después del examen de admisión. Ni siquiera me molesté en dejar el bolígrafo en la mano mientras hacía las preguntas. Y ni siquiera me molesté en mirarlo. Chispa. Por otro lado. Se enojó. Dio una palmada en la mesa y preguntó en voz alta, ¿qué cupo garantizado de entrada? Explícamelo claramente. En ese momento, Spark estaba en la oficina del profesor y no se enteró del chisme a tiempo. Ahora, fue como poner a Trader en el fuego y asarlo de nuevo. Esto no era motivo de orgullo. Trader dudó en hablar y apretó los dientes. Tampoco tiene nada que ver contigo. Phoenix y yo llegamos a un acuerdo. Fue un trato voluntario. Y no la obligué. Añadí con pereza, ¿en serio? También dijiste en ese momento que debería pensar más en cómo me salvaste cuando éramos jóvenes. Si no estaba de acuerdo, ¿no sería una persona desagradecida? Trader se quedó sin palabras y se puso rojo. Estaba tan acostumbrada a la sumisión que jamás habría expuesto sus defectos delante de otros de esta manera. Spark tampoco era tonta. Y comprendió la situación enseguida. Bien. No esperaba que chantajearas al dios del conocimiento. Voy a decírselo al profesor. Devuélvanle la entrada garantizada al dios del aprendizaje. Después de que terminó de gritar, corrió hacia la puerta. Trader estaba tan enojado que temía que esta alborotadora desatara el asunto. Me ignoró y la persiguió sin miramientos. No pudo alcanzar a la ágil Spark. En un ataque de desesperación, simplemente se abalanzó sobre ella. Spark no esperaba que actuara tan imprudentemente y perdió el equilibrio. Cayendo hacia adelante. Y donde estaba a punto de caer, había 2 o 3 grapas sueltas. Acababa de subir corriendo al podio cuando se cayó. Vi a Trader tirada en el suelo en un estado lamentable. Aley sujetó firmemente a Spark. Y con un poco de esfuerzo, se puso de pie. Retrocedió unos pasos asustada y chocó contra los brazos de Aley. Inmediatamente saltó 1 metro. Lo siento. Perdón. ¿Por qué eres tú? Bueno. En fin. Gracias, Aley frunció el ceño. Se agachó y recogió los cuadernos esparcidos mientras preguntaba. ¿Qué pasa? Están a punto de hacer el examen de admisión. ¿Y siguen siendo tan descuidados? ¿No les da miedo lastimarse la cabeza o la mano? Entonces ni siquiera tendrán donde llorar. Spark también se agachó rápidamente para ayudar a recogerlos. Aley había lanzado directamente los cuadernos de toda la clase para atraparla justo ahora. Los cuadernos. Eres tan noble. Eres increíble. Nadie le prestó atención a Trader. Lo ignoré directamente y los ayudé a recoger los libros. Se acercó cojeando a Spark. Le preocupaba que siguiera armando un escándalo. No sabía cómo iniciar una conversación. Me reí en secreto. Ya que sabes que este tipo de cosas no son motivo de orgullo, ¿por qué hablaste con tanta rectitud delante de mí? Ahora. Sufres por quedar bien. Ni siquiera quieres ayudarnos a recoger los cuadernos. A Spark no le importó nada. Quería justicia para el dios del conocimiento. Ni siquiera sabes cuánto lo secuestró Trader moralmente para su hermana. No tiene habilidad, pero sí muchos trucos sucios. Aley no miró a Trader. En cambio, siguió observando al enfadado Spark y, de vez en cuando, esbozó una leve sonrisa. Pero sus movimientos se volvieron cada vez más lentos. Me levanté bruscamente y dije, bueno, mientras Spark esté bien, la clase empieza pronto. Date prisa. Iré a revisarlo primero. Después de decir eso, regresé al aula y enseguida vi a Birre buscando en el cubo de basura. Me quedé en la puerta en silencio y la observé con cara de asco y ansiedad. Parecía que no había encontrado lo que buscaba. Entonces silenciosamente se acercó a mi escritorio y me extendió la mano. Oye. ¿Qué haces? Si no puedes conseguir los materiales del dios del aprendizaje, ¿quieres robarlos? Ya tienes la entrada garantizada. ¿Y aún quieres competir con nosotros? ¿Acaso eres humano? El compañero sentado detrás de mí gritó con severidad. Maldita sea.
Víbora. El dios del aprendizaje ya te ha dado la cuota de admisión garantizada. ¿Por qué sigues atacándola? Es demasiado. La monitora de disciplina también se acercó y se interpuso entre ella y yo. Cada vez más compañeros la acusaban. Quería volver a hacer sus viejas travesuras. Justo cuando se le llenaron los ojos de lágrimas, Spark, que acababa de recoger los cuadernos, la apartó. Quítate del camino. ¡Qué mala suerte! En lugar de llorar todo el día, mejor busca un lugar donde no haya nadie y entiérrate. ¿Qué quieres decir otra vez? ¿Te robó Fénix algo y quieres recuperarlo? ¿O quieres encontrar algo que no le pertenece y tenderle una trampa? Salió deliberadamente de la puerta trasera solo para interrumpir a Viper. Efectivamente. Ella se adelantó a las palabras de Viper. Abrió la boca y luego la cerró. Finalmente Edinsa cayó al suelo. Tras tartamudear un buen rato. Aún así huyó ante las miradas aparentemente amistosas, pero en realidad intimidantes de sus compañeros. Esta vez debería estar llorando de verdad. De rabia. Después de que Spark puso las cosas en el podio, regresó y me dio una palmadita en el hombro. No dejes que te afecte. De lo contrario, logrará su objetivo. Fénix. Aunque siempre te he imitado en tus estudios, sé que tus calificaciones son el resultado de cada paso de tu esfuerzo. Todos saben cuánto te has esforzado. ¿Y qué si hay un cupo de recomendaciones? Puedes confiar plenamente en ti mismo. Los compañeros sentados detrás de mí también intervinieron. Fénix. Siempre me he fijado en ti. Desde el principio supe lo mucho que te esforzabas. Mientras yo estudiaba. Estás estudiando. Cuando estoy distraído. Sigues estudiando. Casi nunca te veo relajándote. No te preocupes. Simplemente relájate como es debido. Sí. Sí. Ese chico Xiao definitivamente tendrá mala suerte. Si no, iremos a escondidas a darle una buena paliza. Ven al examen de admisión a la universidad. Aunque pierdas la cuota de recomendaciones, seguro que lo lograrás. Anímate. Mi pluma se detuvo cuando Spark empezó a hablar. Desde el compañero de clase detrás de mí que detuvo las acciones de Viper hasta todos los que me consolaron. Me preocupaba que bajara por perder la cuota de recomendaciones. Esta fue la primera vez en 3 años que realmente escuché las voces más cálidas y sinceras de mis compañeros. Resulta que si hubiera podido cambiar antes, también habría podido forjar una amistad tan sincera. Oh, no. No. Tengo ganas de llorar. Con lágrimas en los ojos sonreí y dije, no importa cuál sea el resultado. Vamos de viaje juntos después del examen. Yo invito. Los compañeros que charlaban se quedaron en silencio de repente. Chispa. ¿Quién me abrazaba? Preguntó sorprendido en nombre de todos. Todos en la clase. Negué con la cabeza con pesar. Y luego respondí rápidamente, por supuesto. Todos, excepto Trader y Viper, vitorearon a gritos. Como si ya hubieran olvidado que el examen de admisión a la universidad aún no había terminado. En medio de las risas y el parloteo, se oyó una voz lastimera. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No sé cuánto se oyó en la puerta. Me miró con lástima. Aferrado al marco de la puerta. La forma en que Víbora rebuscó en el cubo de basura me ha convencido de que ella también ha renacido. Pero Noche. Esta variable. Es alguien con quien no tuve contacto en mi vida anterior. Por mi huelga de hambre. Me perdí los últimos días de la vida universitaria. ¿Qué verdad sabe Knight? ¿Y por qué tiene que ayudarme? Incluso esta carta. Lo que hizo que Viper rebuscara en el cubo de basura a fondo. Está lleno de misterios por todas partes. Mi interacción con él parece limitarse a ese campamento de verano en la primaria. Pero mirándolo a los ojos húmedos de cachorro. No creo que sea mala persona. Si quieres venir, ven. Mi familia Fénix puede permitirse invitarte. Por fin, me voy tan lleno. Era hora de terminar la escuela. Solté un largo suspiro de alivio. Después de despedirme de todos, salí del aula.
Con el rabillo del ojo vi a Víbora. Tenía prisa por empacar su mochila y fingió caminar hacia la escalera frente a mí. Estoy aún más seguro de que ha renacido. Ya que no encontró la carta, me temo que ya está planeando acecharme junto al antiguo muro de poesía. Si quiere denunciarme por tener un encuentro inapropiado con un chico por la noche o por algo más. Me da igual. Después de todo. Ya me lo esperaba. Fui directo a la primera clase donde estaba Knight y lo pillé en el acto. El estudiante Liu. No hace falta ir. Tengo prisa por ir a casa y hacer unas preguntas de práctica. Hablemos mientras caminamos. Crucé los brazos y caminé hacia la puerta de la escuela sin esperar su negativa. Efectivamente. Knight me siguió obedientemente y usó su mirada para ahuyentar a todos los compañeros que querían acercarse. ¿Cómo supiste que fui yo quien escribió la carta? Bajó la voz. No quería que otros lo oyeran. No hay otros sospechosos. No necesitas hablar tan bajo. No te oigo bien. Dime directamente qué pasa. Pero me temo que te malinterpretarán. Igual que antes. Estaba de mal humor. Me detuve en seco de alguna manera y me giré para alborotarle el pelo. No tengas miedo. Soy muy fuerte. En cuanto dije esto, tanto él como yo nos quedamos atónitos. Me quedé atónita porque el gesto de alborotarle el pelo me pareció sumamente natural. Como si lo hubiera hecho muchas veces. Y la mirada en sus ojos mientras me observaba estaba llena de emociones reprimidas. Como oleadas de información que no podía comprender. En ningún momento. En fin, habiendo cumplido mi obsesión. Sé que siempre te ha gustado traidor. Accederás a todo lo que te pida. Pero si todo esto es por su engaño. ¿Lo harías? Se sonrojó y cambió de tema. Luego seguimos caminando uno al lado del otro como si nada hubiera pasado. Prefiero ir directo al grano. Estaba siendo demasiado cauteloso al elegir sus palabras. Y yo quería ir directo al grano. Knight era muy inteligente. Se puso serio y dijo directamente, participaste en un campamento de verano en cuarto de primaria. La gracia salvadora de la que siempre habla traidor significa que te salvó cuando te caíste de un precipicio en ese momento. ¿Verdad? Sí. Entrecerré los ojos. No esperaba que el secreto del traidor que Knight siempre había querido revelar estuviera relacionado conmigo. ¿Por qué fue él el único capaz de encontrarte primero y traerte de vuelta cuando nadie más te había descubierto? ¿Por qué tú? ¿Un niño de 10 años salió corriendo del campamento en plena noche? ¿Aún? ¿Recuerdas? No me acuerdo. Después de ingresarme en el hospital, el médico dijo que me habían estimulado y que mi cerebro activó el mecanismo de protección automático. Me hizo perder algunos recuerdos. Así que, como era la única persona presente en ese momento, simplemente escuché lo que decía el traidor. Quizás no creas lo que voy a decir a continuación. Pero te juro que cada palabra es cierta. También tengo pruebas, aunque solo son algunos relatos morales de otros. Tú. Interrumpí su cautela de nuevo y dije con firmeza, te creo. Dime la verdad. Knight contuvo la respiración. Un destello de dolor brilló en sus ojos y luego desapareció al instante. Bueno. Te lo contaré desde el principio, después de esa noche. El tiempo pasó aún más rápido. La cuenta regresiva en la pizarra parecía disminuir un día cada vez que cerraba y abría los ojos. En los últimos 12 días, más o menos, casi toda la clase me seguía para repasar durante la lectura matutina todos los días. Desde que se difundió la noticia de que Traidor y Víbora definitivamente obtendrían las cuotas de recomendación, ni siquiera revisaron los libros con atención. Dormían todo el día o desaparecieron. Nos alegramos de tener un poco de paz y tranquilidad. El espíritu de lucha y los ideales de todos estaban unidos. Y caminamos juntos durante el último tramo del viaje en este competitivo campo de batalla donde miles de personas cruzaban un puente de una sola tabla. El día del examen de admisión a la universidad, todos nos animábamos. Volví a entrar en la sala de exámenes. Lo cual me había causado tanto dolor en mi vida anterior. Pero esta vez le sonreí a la chica sentada detrás de mí.
Ella también asintió en silencio y cerró los ojos para descansar. Esta vez no volveré a meterme en el mismo río. Terminé de responder los exámenes de chino, matemáticas e inglés sin problemas. Salí de la sala de exámenes con una sonrisa y charlé con todos sobre nuestros planes de viaje. Ignoré por completo la expresión cada vez más sombría de Viper. Estaba en un estado excelente durante el examen final integral. Incluso respondí las preguntas con más fluidez y mejor que en el examen anterior. Antes de los últimos 15 minutos, casi había terminado de responder. Con solo las dos últimas preguntas importantes pendientes, pum pum. Hubo otro sonido discordante a mi lado. Instintivamente protegí mi examen. Esta vez el ataque de esa persona fue aún más descarado. Esa persona pareció darse la vuelta y romper la hoja de respuestas. Al ver que la defendía, simplemente me empujó al suelo y destrozó todo lo que había sobre el escritorio. Intenté con todas mis fuerzas evitar que las comisuras de mis labios se curvaran. Solté un grito falso. Y me desmayé. Al principio solo quería fingir que me desmayaba. Pero no había dormido mucho estos días de la emoción. Aunque me sentía bien. Mi cuerpo ya estaba sometido a una presión altísima. En un instante caí al suelo. Caí en un sueño profundo. Cuando desperté de nuevo, lo primero que vi fue la carita densa y enojada de Spark. Debía ser víbora. Nadie en toda la escuela atacaría a Phoenix así, excepto ella. Knight. ¿No es tu familia muy poderosa? Ahora haz que esa persona confiese quién es el cerebro. Se oyó la voz impotente del caballero. No podemos forzar una confesión mediante la tortura. Hermana. También sé que Viper está definitivamente involucrado. Pero la verdad necesita pruebas. Y recopilarlas lleva tiempo. Es solo el segundo día. La voz de Alei siguió de cerca. No nos preocupemos por quién es el cerebro por ahora. En fin, habiendo cumplido mi obsesión, la persona ha sido atrapada. Deberíamos pensar en cómo consolar a Phoenix. Intervine, ¿qué consuelo hay? Dormí profundamente. En cuanto terminé de hablar, las tres personas de la sala me miraron a la vez. Knight fue el primero en reaccionar. Sacó su teléfono y llamó a sus tíos. Phoenix está despierto. Spark pulsó el timbre con fuerza. ¿Estás bien? ¿Te duele la cabeza? ¿Recuerdas quién soy? Alei levantó los dedos frente a mí. ¿Cuántos son? ¿Tienes la vista afectada? Tenía una línea negra en la cara y le aparté la mano de un manotazo. Alei. Deja de hacer tonterías. Lo recuerdo todo. En realidad, solo me eché una siesta. La enfermera entró y me examinó. Inmediatamente ordenó que me dieran de alta. Mis padres también acudieron rápidamente. Después de todo, estaban ocupados con la empresa. Así que era normal que no estuvieran presentes. Pero en el coche los tres parecían un poco indecisos para hablar. Se empujaron. Pero nadie abrió la boca. Finalmente, habiendo sentido tanto mí, rompí el silencio. Di lo que quieras decir. ¿Por qué nos comportamos tan distantes? Spark se rascó la cabeza y me metió un trozo de chocolate en la mano, sí. ¿Recuerdas por qué te desmayaste? Me metí el chocolate en la boca y lo mastiqué. Sí. Recuerdo. Alguien rompió mi hoja de respuestas. Y cuando intenté protegerla, me empujaron. Knight también se rascó la cabeza. ¿Y entonces por qué? ¿Será que estás tan triste que no puedes demostrarlo a corto plazo? No pasa nada. Phoenix. Aún tenemos otra oportunidad. No importa si repites la tumba un año más. Puedo acompañarte. Alei vio que decía cada vez más atrevimientos y lo interrumpió rápidamente. No es tan grave como para que tengas que repetir curso. Aunque no tengas la puntuación de la última asignatura, la puntuación total de las 3 asignaturas de Phoenix sigue siendo muy buena. Quizás incluso puedas. Me contuve. Pero mi mamá no pudo contenerse. Me miró con curiosidad y preguntó, ¿no les dijiste que aún tienes el cupo de recomendaciones? Esta vez.
Los tres se quedaron atónitos. Estaba de muy buen humor. Sentía la brisa en la cara. Nunca dije que la cuota de recomendaciones iría definitivamente a Viper. Al tercer día del examen de admisión a la universidad, se anunció el cupo de recomendación. Esta vez no aparecía la cara de idiota de Viper. En cambio, estaba mi cara de confianza y orgullo como el mejor estudiante en la tumba durante 3 años. Después de la ceremonia de graduación. Toda la clase. Junto con el director. Fui a una gran cena de despedida para el profesor. Sin embargo, Víbora no apareció. Incluso Trader recogió su certificado de graduación en su nombre. Spark y Aley me protegieron. Mientras los ojos de Trader siguió la intención de matar. No me abandonó ni un instante. En el banquete. Todos rieron. Lloraron. Armaron un alboroto y gritaron. Se contaron todas las historias vergonzosas y extrañas de la clase. Pero cuando me tocó a mí, Viper recibió una reprimenda severa durante 1 hora. Finalmente, después de haberlo sentido así por Azai, el director le dio una palmadita en el pecho y dijo con miedo persistente: por suerte, Azasin yacía en el suelo. Fénix tenía la entrada garantizada. De lo contrario, quien se encontrara con algo así al final sería muy desafortunado. Fénix tiene un talento increíble. Estuvo muy cerca. Solo sonreí y no dije nada. Y solo brindó por el director con una botella de leche con 80 calorías. De repente alguien exclamó: Viper está transmitiendo en vivo. ¿Qué está diciendo? Los comentarios se desplazan rapidísimo. Todos sacamos nuestros teléfonos y la vimos llorar en un fondo bastante familiar por lo mal que había pasado los 3 años de preparatoria bajo mi acoso. Ahora que el examen de admisión a la universidad había terminado, por fin ya no temía mi opresión y se atrevió a hablar. Al oírla decir mentiras, alguien se enfureció y se indignó. Va. El dios del saber desdeña intimidarte. La razón por la que la diosa del aprendizaje es la diosa del aprendizaje es porque pasa todo el tiempo estudiando. Víbora está loca. Las maldiciones de todos se hicieron cada vez más fuertes. Y el rostro del traidor se oscureció cada vez más. Pero permaneció en silencio todo el tiempo. Como esperando algo. Se abrió la puerta de la sala privada. Y era Viper quien seguía transmitiendo en vivo. Con lágrimas corriendo por su rostro. Me apuntó con la cámara. Es ella. Fénix de la Escuela 20 en Ciudad X. Solo porque sus padres son directores de escuela. ¿Pueden actuar con impunidad? Solo porque sus padres son directores de escuela. ¿Pueden herir el corazón de la gente? En esta clase. Excepto mi hermano. Nadie está de mi lado. Él, ella. Y todos ellos. Todos son cómplices. Ante nuestra sorpresa, el traidor se levantó a tiempo y se paró junto a Víbora. Relatando lentamente mis crímenes de ingratitud. Por supuesto. Omitió algunos asuntos relacionados con el intercambio del cupo de admisión garantizado. Tomó rápidamente un palillo de comida y observó su actuación. Esas mentiras de mala calidad se derrumbarían solas. El director parecía estar ignorado en un rincón. Sacó su teléfono y llamó en silencio a los padres de la familia traidora. En menos de 10 minutos, llegaron al lugar junto con Knight. Los policías también llegaron al mismo tiempo. Víbora y Traidor pensaron que sus padres estaban allí para apoyarlos. Y que los policías estaban allí para investigar el acoso. Ignorando por completo que todo esto fue inventado por ella. Dijeron con orgullo a la cámara: ¿ves? El acosador finalmente será castigado. Mi pesadilla por fin, inesperadamente. El policía caminó directo hacia ella. Mostró su identificación y dijo: ¿Es usted la señora Viper? Estamos investigando su comportamiento para perturbar la disciplina en la sala de exámenes. Por favor, acompáñenos. Las palabras que estaba a punto de decir se le atascaron en la garganta. Y la tendencia de los comentarios explosivos se invirtió de repente. Después de todo, esta fue una transmisión en vivo. Naturalmente.
Viper se negó a obedecer e intentó esconderse detrás de Trater. Aunque los padres de la familia traidora estaban preocupados, un asunto familiar como este no debía hacerse público. Así que dieron un paso al frente e intentaron mediar. Pero Knight apareció con la evidencia. Era la evidencia que había prometido hacer pública esa noche. Tío policía. Y Trater es sospechoso de un caso de lesiones intencionales ocurrido hace años. En el caso de la caída de Phoenix por el precipicio. Informo que fue obra de Trater. Aunque fue hace mucho tiempo, he recopilado los testimonios de mis compañeros de clase que estaban con nosotros en aquel entonces y de quienes salieron a correr por la montaña. Sí, con un suspiro desgarrador. El favor de salvarme la vida, que el traidor había estado usando para contenerme todo este tiempo, fue en realidad una maniobra autodirigida y autoactuada por él. Para poder explotar mi valor, me siguió montaña arriba. Me empujó desde un precipicio no muy alto. Y luego me cargó de vuelta tras encontrarme cuando no había nadie. Solo unos pocos compañeros que no se habían quedado profundamente dormidos oyeron mi grito cuando fueron a hacer sus necesidades juntos. Un grupo de corredores de montaña acampó cerca del acantilado y acudió a comprobarlo tras oír el sonido. Pero solo encontraron 2 pares de huellas diferentes. La única prueba concluyente fue un breve y borroso vídeo grabado con un dron. No sé cómo la noche lo encontró. Lo grabó accidentalmente un mochilero que quería comprobar el estado del camino. Tras descubrir a alguien, el dron se quedó grabando un rato más. Y capturó la escena donde Trater se acercó sigilosamente a mí desde el punto ciego de la visión y luego me empujó con la mano. Mira este vídeo. Pensé que no me extrañaba que también presionara la chispa en ese momento. Resultó que había sido un alborotador desde niño. Había 2 razones por las que Knight no lo había denunciado antes. Una era que le preocupaba que las pruebas no fueran suficientes. Y la otra era que le preocupaba que mi perspectiva de la vida, mis valores y mi visión del mundo se derrumbaran y que mi voluntad se quebrara. Así que lo había soportado hasta el final del examen de admisión a la universidad. Pero no esperaba que mi atención no estuviera en Trater, sino solo en estudiar. Si me lo hubiera dicho antes, quizá no habría sido tan miserable en mi vida anterior. Sin embargo, aún tengo que agradecerle. Aunque me dijo que la razón fundamental por la que subí a la montaña también fue por él. Esa noche. También me contó la tercera razón por la que no quería decírmelo. Porque la causa de todo esto era que tenía un poco de fiebre y quería salir a ver las estrellas. Su madre, quien falleció prematuramente, se lo contó cuando se sentía incómodo. Debería mirar al cielo. Y las estrellas eran los ojos de su madre. Y su madre siempre lo cuidaría. En ese entonces mi mejor amigo en el campamento de verano fue él. Después de escuchar su deseo, decidí ayudarlo. Pero una persona con fiebre no podía exponerse al viento fresco. Así que fui a atrapar luciérnagas y llevárselas para que se las arreglara. Como resultado, esto le dio una oportunidad a Traidor. Knight vio las luciérnagas que sostenía en la mano cuando estaba en coma. Él comprendió por qué subía a la montaña de noche sin importar mi seguridad. Con un sentimiento de culpa y de culpa. Había estado investigando en secreto la verdad sobre mi caída del acantilado y la pérdida de la memoria. También se imaginó si lo odiaría. La fuente de todo mal. Después de saber la verdad. Y si lo odiaría más o si odiaría más a Traidor. Sumado a mi actitud hacia Traidor, él creía que no podía compararse con Traidor. Pero él seguía creyendo que tenía derecho a saber la verdad. En cuanto a las consecuencias, estaba dispuesto a asumirlas desde hacía 8 años. Se llevaron a Traidor y Víbora juntos. Los padres de la familia Traidor también conocían los antecedentes de Knight. Así que solo pudieron apretando los dientes e irse fingiendo que no había pasado nada. El público que vio toda la transmisión en vivo y se enteró de todos los detalles del incidente olvidó de inmediato el acoso y se interesó rápidamente por la familia traidora. Junto con Knight, disfrutamos de una comida armoniosa. Luego quedamos en la fecha y el itinerario del viaje escolar. Nos reunimos con alegría y luego nos despedimos. Pasó el verano y llegó el otoño. Juntos vimos el relieve kárstico descrito en los libros. Nos registramos en la magnífica cascada Wanghyuosu.
Y juntos recorrimos la larga historia de Dunhuang. Por fin. Después de tantas despedidas y reencuentros, me encontraba frente a la puerta de la Universidad de Tinshui. Con Knight a mi lado como siempre. Spark y Ale fueron a la Universidad de Fudan. Dijeron que era para sentar las bases de futuros intercambios y cooperación entre el norte y el sur. Se decía que tanto Víbora como Traidor fueron enviados a prisión. Y la familia Traidor hizo todo lo posible, pero no pudo liberarlos. Todos son iguales ante la ley. La instigación de Víbora fue un delito relativamente leve. Tras ser liberada antes que su hermano, fue a molestar al chico que la delató. Desafortunadamente tener a Tesoutli. Ese chico tampoco era un blanco fácil. La golpeó hasta que se atrincheró y casi la agredió sexualmente. Si la familia traidora no hubiera llegado a tiempo, habría sido otra tragedia. Todos se fueron a las universidades que deseaban. Algunos que no estaban muy satisfechos volvieron a repetir el último año de preparatoria. Bromeaban diciendo que se esforzarían por ser mis compañeros de primaria, y que esperaban que los cuidara más en ese momento.